realizó con la finalidad de dar a conocer la diversidad cultural del estado de Veracruz y su preservación en el ámbito educativo. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el recinto histórico de la Casa de Cortés, ubicado en el municipio de la Antigua de Veracruz. Nos encontramos aquí para realizar un proyecto de la materia de educación intercultural que lleva por nombre Manifestaciones de la Cultura de Veracruz y de algunos estados de la República Mexicana, en el cual hablaremos de las formas de cultura tanto en tradiciones, gastronomía, vestimentas, bailes folclóricos, leyendas y mucho más. En 1525, la Villa Rica de la Veracruz fue trasladada al sitio conocido actualmente con el nombre de la Antigua. Permaneció ahí hasta 1600, año en el que se asentó en el lugar que ocupa actualmente y al lugar casi abandonado donde se había asentado. A partir de entonces se le llamó la Antigua para diferenciarla de la nueva Veracruz. A 28 kilómetros del puerto de Veracruz, en el pueblo de la Antigua, se encuentra la conocida Casa de Cortés, justo al lado de la parroquia de este pueblo, que fue la primera ciudad fundada por los españoles en 1519 en México, lo que convierte este sitio en parte fundamental de la historia de la Nueva España. En la Casa de Cortés se puede apreciar gran parte de la construcción estilo sevillano, en la que se encuentra una noria casi intacta, desde la que se obtenía el agua para abastecerla. Gran parte de las habitaciones que rodean el patio central siguen en pie, y es impresionante ver las paredes que mezclan ladrillos con piedras de coral. Los suelos de barro se mantienen y la cereza del pastel es el horno de pan que se mantiene en perfecto estado. A continuación se muestra un recorrido realizado por el Centro Histórico del Puerto de Veracruz, evidenciando los patrimonios culturales que aún prevalecen. El Baluarte de Santiago se trata de un monumento histórico que formó parte de la muralla que protegía a la ciudad del ataque de los piratas. El baluarte es una construcción del siglo XVIII y en ella se presentan las joyas del pescador, llamadas así porque fueron decomisadas a un pescador que las encontró en el fondo del mar. Registro civil. El 28 de julio de 1859 se proclamó la Ley del Registro Civil, redactando posteriormente la primera acta de asentamiento correspondiente a Jerónima Francisca Juárez Maza, hija de Benito Juárez y Margarita Maza, cuyo ejemplar está expuesto en el recinto. El Teatro Francisco Javier Clavijero inició su construcción en 1834 con un diseño del ingeniero Juan de Shelley y fue inaugurado en 1836 con el nombre de Teatro Principal, el cual tenía formas de herradura con dos órdenes de palcos y galería. La Catedral de Nuestra Señora de Asunción está situada al costado izquierdo del Palacio Municipal de Veracruz. Es una edificación cuyo inicio de construcción data desde principios del siglo XVIII. Fue realizada mayormente en coral y cantera y se consagró a la Asunción de María el 13 de junio de 1731. Escuela Francisco Javier Clavijero. Ubicado en el centro histórico del puerto de Veracruz, la escuela primaria Francisco Javier Clavijero, conocida popularmente como La Cantonal, construida hace siglo y medio, es uno de los puntos a conocer durante un recorrido histórico por el primer cuadro de la ciudad, por la belleza que representa su arquitectura al ser una de las más antiguas y de las primeras fundadas en Veracruz. Los Portales de Lerdo. Los Portales de la Plaza Principal de Veracruz es un punto de reunión social y político donde se vive el más intenso y alegre ambiente jarocho. Este lugar está repleto de restaurantes, bares y cafeterías. La parroquia donde la visita es casi obligatoria para disfrutar de un café lechero servido al puro estilo de Veracruz, acompañado del danzón jarocho que se baila en este lugar. Por las noches los Portales se convierten en un lugar aún más concurrido y con un ambiente muy familiar y tradicional. Correos. Son dos edificios gemelos que fueron inaugurados en 1902 por Porfirio Díaz. Son de estilo neoclásico, con dos impresionantes esculturas de león a su entrada y majestuosas columnas. Fueron construidos por el ingeniero militar Salvador Echegaray. La antigua aduana. Su historia se remonta a la época colonial, cuando era conocido como Ventas de Buitrón y funcionaba como bodega donde se almacenaban una gran cantidad de artículos. Era el lugar de entrada a la Nueva España. Aquí llegaban cargamentos procedentes de Europa, África, América del Sur y Estados Unidos. Primera región naval. Conocido primero como Exaduana, Puerta del Mar. Actualmente es la primera región naval. Su historia se remonta a la época colonial, cuando era conocido como Ventas de Buitrón y funcionaba como bodega donde se almacenaban una gran cantidad de artículos. Esta y la antigua aduana eran uno mismo.
Faro Benito Juárez. Sus primeros inicios de este inmueble fueron unas casas de madera y una capilla, y en 1606, 1608 y 1618 las instalaciones se quemaron debido a los grandes incendios que sufría la ciudad de Veracruz, originando así el motivo por el que se decidió construir en piedra muca hacia los años 30 del siglo XVII. Durante este periodo sirvió para dar alojamiento a los antiguos marineros y sacerdotes que iban de paso por esta villa y para solemnizar algunas fiestas patronales, en especial la de la Santísima Cruz, ya que el convento había sido fundado por la Hermandad de la Vera Cruz, misma que fundó el poderoso Hernán Cortés en 1519. Buen día. El día de hoy nos encontramos en uno de los barrios más representativos de nuestra cultura veracruzana, el barrio de la Huaca. Este formó parte de los arrabales que se formaron alrededor de las murallas que protegían a Veracruz. Comenzó como una villa con alrededor de 500 habitantes y en 1790, cuando la muralla fue derribada, este se convirtió en un barrio de clase media. Se le conoce como barrio de la Huaca por una mujer de raza negra llamada María Huacara, quien habitó aquí a finales del siglo XVIII. En este pintoresco lugar se encuentra la estatua de la emblemática mujer Doña la Negra, junto a Agustín Lara, ambos representantes de la música bolera dentro y fuera del puerto de Veracruz. El barrio de la Huaca es uno de los lugares más representativos de la ciudad de Veracruz. Fue fundado hace aproximadamente 3 siglos por los esclavos provenientes de África, que situaron sus lugares de residencia en los márgenes del río Tenoya, los cuales tomaban como material para la construcción de sus viviendas la madera de los barcos que naufragaban cerca de la bahía. A continuación se mostrarán, a través de unas entrevistas, la representación cultural en distintos estados de la República Mexicana, guiado por una serie de entrevistas que realizaron las autoras de este proyecto. Hola, buenas tardes. El día de hoy me encuentro con la maestra Julia Mena, con el propósito de hacerle una entrevista relacionada con la cultura. El propósito principal es obtener información sobre las diversas manifestaciones culturales que cada uno de nosotros vive. En el caso de la maestra nos va a hablar de la cultura que se presenta en el puerto de Veracruz. Maestra, ¿cómo cree usted que influye la familia en la cultura? Bueno, si hablamos de que el primer acercamiento al ser humano es a través de la familia, pues la familia transmite la cultura, ¿no? A través de la educación, a través de las formas en las cuales fuimos criados, en las cuales nos fuimos desarrollando al núcleo familiar, ¿no? En el núcleo familiar. Entonces es muy importante el desarrollo de familiar para poder integrarnos en el aspecto social. Entonces la cultura siempre es algo que también se va a ver permeado por la parte familiar, porque es importante como un medio de acercamiento hacia el contexto, ¿no? Hacia el lugar y hacia las formas, las costumbres y tradiciones del espacio en el que nos encontramos. Sí, de acuerdo. También pienso que la cultura es moldeadora por parte de la familia. En cuanto a la escuela, ¿considera que la escuela es una institución que promueve o que determina la cultura? Promueve. Yo creo que la cultura va más allá de las cuestiones educativas. Más bien, considero que la cultura va más allá de las instituciones, ¿no? La cultura es un aspecto más social, es un aspecto más amplio. Dentro de la condición cultural se van a ver inmersas las partes institucionales o las partes de formación, ¿no? O la parte educativa. Entonces creo que va más allá de eso. Promueve, claro, promueve la condición cultural, pero pues obviamente es eso, promotora no determina la condición cultural, porque una institución educativa va a ser muy influenciada por la parte cultural, es decir, en las instituciones educativas se deja ver también la parte de cómo en el contexto, cómo en el aspecto social va a dictar, ¿no? Las formas y costumbres de un grupo, y tendrá que ser considerado para el proceso de enseñanza-aprendizaje también. Y ya enfocándonos en el aspecto más social, en el lugar donde usted nació, ¿considera que este ha sido determinante en las formas de profesión de su cultura? Claro, porque bueno, vamos a hablar que en cada entidad, ¿no? O en cada contexto o en cada espacio se establecen una serie de costumbres, ¿no? Y tradiciones propias de ciertas culturas o de ciertas ideologías, y entonces esto determina mucho la conducta de las personas en diferentes lugares, ¿no? En diferentes condiciones.
¿Qué elementos cree usted que sean más representativos de la cultura veracruzana? Bueno, de la cultura veracruzana es importante también reconocer que a lo largo, bueno, estamos hablando de un estado, pero el estado no determina una cultura única, estamos hablando de una condición multicultural. Se habla de aproximadamente, creo que son 6 regiones en donde se manejan diferentes culturas. Hablemos del folclore, ¿no? Hablemos de la condición gastronómica, hablemos de las situaciones de tradición. Entonces, aunque somos parte del mismo estado, sí cambia la condición cultural en diferentes sectores, ¿no? Un ejemplo de esto es hablar de Veracruz Puerto, qué cultura se desarrolla ahí, qué costumbres, qué tradiciones se ven inmersas en ese contexto, y van a cambiar mucho en función de Jalapa, ¿no? O en función de Córdoba. Entonces cada contexto maneja diferentes matices dentro de la parte cultural, aunque todos formemos parte del mismo estado, aunque todos formemos parte de a lo mejor una misma identidad, pero manejamos diferentes condiciones culturales o rasgos culturales, ¿no? Y centrándonos en el puerto de Veracruz, ¿cuáles creen que serían como símbolos emblemáticos que representen a los veracruzanos, a su cultura? Bueno, yo creo que la danza, ¿no? El ballet folclórico del puerto creo que ha sido como algo muy emblemático, ¿no? Son pocas las regiones que manejan, por decir, los vestuarios, ¿no? De esta índole. Se maneja también la parte de los sones jarochos, ¿no? Existen variantes en los sones jarochos también, donde también se puede identificar a qué región pertenece el tipo de son jarocho que se está manifestando, que se manifieste. Y la gastronomía es uno de los elementos también muy fuertes en ese sentido, ¿no? La parte gastronómica. ¿Por qué? Porque también es un determinante. O sea, no todas las regiones a lo mejor se conoce un tipo de comida, pero bueno, es muy característico de cada lugar y es muy característico de cada persona, ¿no? De cómo se maneja en cada lugar, ¿no? Ok, maestra, muchas gracias por brindarnos el espacio para poder realizar esta entrevista. ¿Qué? ¿Qué opinión tiene usted acerca de la influencia de la familia en la cultura? Pues creo que la familia es un punto fundamental en la formación de los estudiantes y de todo sujeto. La familia es nuestro primer núcleo, nuestra primera institución de formación, entonces a partir de ellos conformamos nuestra primera base cultural en estos elementos que tienen que ver como valores, hábitos, ideas, rituales, ¿no? La vestimenta, formas de comportamiento que determinan. Entonces creo que es importante porque nos dan la base. Si bien esta base no necesariamente tendría que ser para toda la vida, porque conforme el sujeto, ¿no? Va cambiando, va creciendo, incluso si se mueve de lugar, ¿no? Se va retroalimentando de otras prácticas culturales que pueden tanto o retroalimentar o transformar lo que es su noción cultural. Excelente, comparto su punto de vista. Ahora, respecto a la escuela, ¿cómo considera que la escuela, ya que es una institución, cómo esta promueve o determinaría la cultura? Bueno, antes que nada creo que el currículo tiene parte fundamental. La promueve porque es parte de la política educativa, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Rescatar las tradiciones, son elementos culturales, desde una visión más enfocada como hacia las costumbres, hacia las fechas importantes, pero al mismo tiempo también en torno a las nociones que se tienen sobre los valores. La cultura, si bien también arraiga más, se arraiga más en la parte educativa, creo que también esta interacción con los otros nos lleva a tener una diversidad cultural. Es decir, si tu docente, ¿no? proviene de otro estado, nos puede compartir experiencias y los mismos compañeros de clase, y entonces además de poder tener una noción más sólida sobre una base cultural propia de la entidad en donde nos encontramos, también podemos compartir elementos de otras culturas. Excelente, también creo que la educación es una muy buena promotora de cultura y que promueve la diversidad entre los estudiantes y los alumnos. En torno a la sociedad, el lugar donde usted nació, ¿considera que ha sido como determinante para la forma de apropiación de su cultura? Sí, de alguna manera. Jalapa es conocida al menos como una ciudad cultural, ¿no? que tiene que ver más con las bases, porque se encuentran ahí la mayoría, por ejemplo, de los campus de la Universidad Veracruzana. Desde pequeña siempre fui inculcada en este sentido por este tipo de prácticas, me llamaban la atención.
creo que es una de las partes por las cuales me gusta mucho esa ciudad en donde radico, ¿no? O trato de estar la mayor parte del tiempo. Además de estos elementos, ¿no?, que son propios como culturales más académicos, también tiene que ver con las formas. Se rescatan muchas tradiciones que no solamente son de Jalapa, sino también de otras localidades que están alrededor de ella. Ahora nos podría platicar de cómo es la cultura en cuanto a alimentos, vestimenta, cómo se propaga ahí la cultura. Ok, respecto a los entornos más de carácter como material, ¿no?, como bien hablas de la alimentación, la vestimenta, creo que influye mucho también la ubicación geográfica, ¿no? Quizás haciendo una comparativa a Jalapa, el puerto de Veracruz, ¿no? Aquí las personas son más de usar una ropa ligera, no sé, las mujeres una falda, ¿no? Este tipo de cosas, o algún vestido. Allá no, no quisiera decir que como que es más formal, sino creo que tiene que ver más con el tipo de clima. En Jalapa podemos tener un día a mediodía soleado, pero sabemos que en la tarde va a ser frío, entonces usamos ropa como más abrigadora. Creo que eso es como muy característico. Respecto al alimento, por ejemplo, creo que somos conocidos por la famosa salsa de chile seco. Nos gusta hacer todo con salsa de chile seco, ¿no? Los pambazos, pero también los pambazos son comunes, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Sin embargo, al ser la capital, creo que también se va como integrando de elementos culturales de otros municipios. Ok, muchas gracias, maestra, por compartir su punto de vista referente a la cultura. Ha sido un gusto estar con usted el día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me encuentro con la señora María con el propósito de hacerle una entrevista relacionada con la cultura, cuyo propósito principal es obtener información sobre las diversas manifestaciones culturales que cada uno vive. La información obtenida será empleada para la asignatura de Educación e Interculturalidad 1, que se cursa en el quinto semestre de la licenciatura de Pedagogía, donde los resultados obtenidos serán sin fines de lucro. La señora María nos viene a hablar sobre la cultura de Puebla. ¿Cómo influye la familia en la cultura? La familia en la cultura influye desde pequeños. ¿Cómo? Pues ellos nos van enseñando cuál es la cultura que hay en nuestra región, en nuestra entidad, en nuestro estado. Ellos nos van inculcando desde pequeños cuáles son las que conforman nuestras culturas. Entonces siento que desde pequeños nos van enseñando. ¿Considera que la escuela es una institución que promueve o determina la cultura? La promueve. Siento que la promueve porque ya es de cada familia o de cada persona que tiene la libertad de escoger si se apropia de la cultura o no. ¿El lugar donde usted nació considera que ha sido determinante en las formas de apropiación de la cultura? Sí, porque con año van haciendo, o sea, las culturas que tenemos se van dando año tras año, como son desde, ahora sí que años atrás, desde antepasados, ancestros, entonces se viene dando desde hace mucho tiempo. ¿A través de qué elementos se ve reflejada su cultura? ¿En alimentos, vestimentas, bailes o rituales? Los rituales son aquellos, por ejemplo, bodas, 15 años, religión, funerales, etc. En la vestimenta siento yo que se ha perdido, tanto en la región de Puebla como en otras regiones. Siento que a paso del tiempo la vestimenta típica solamente se utiliza en bailables y cosas así. La alimentación, la cultura gastronómica aquí en Puebla es muy enriquecedora, es muy rica, pues tenemos los chiles en nogada, las semitas, el mole poblano, infinidad de gastronómica que hay aquí. Los rituales, siento que cada quien es libre de escoger, pero siento que aquí en la ciudad de Puebla la cultura, o bueno, la religión que predomina es la religión católica. Pues aquí las misas los domingos en la catedral. Aquí en Puebla incluso hay 365 iglesias solamente en Cholula.
Entonces siento que predomina mucho aquí las misas los domingos en la catedral. Aquí en Puebla incluso hay 365 iglesias solamente en Cholula. Entonces siento que predomina mucho la cultura tanto religiosa como la variedad. Gracias, señora María, por compartir esto con nosotros. De nada. Hola, buenas tardes. El día de hoy me encuentro con la señora Elaine Cobos con el propósito de hacerle una entrevista relacionada con la cultura. El objetivo principal de esta entrevista es recaudar información de cómo es que cada quien vive la manifestación de la cultura de acuerdo a su lugar de pertenencia. Seguimos contigo, Elaine. ¿Qué me puedes platicar acerca de qué es lo que distingue a la región de los Tuxtla en cuanto a su gastronomía, quizás a lo mejor una vestimenta típica? ¿Qué me puedes platicar de la región? Ay, pues ahí es algo muy extenso porque la verdad la gastronomía sí es muy extensa, hay de todo. Y también hay cosas que son muy raras, a lo mejor en otro estado, a lo mejor en el mismo estado de Veracruz, no son conocidas, como por decir los teogolos, que son muy representativos de allá, y vas y supuestamente es algo hasta afrodisíaco, entonces muchas personas sí se sorprenden al conocerlos, ¿no? Existe la fruta del chagalapoli, hay la vestimenta no es así como algo trascendiente, ¿no? Como que vestimos igual, yo creo que como que en toda... No hay como una vestimenta típica representativa, o representativa sí. de ahí. Yo creo que no, ahí sí no te podría decir, pero sí hay algo, se reconoce por muchas cosas. Hay mucho turismo allá, existen los típicos brujos, ¿no? Me imagino que de hecho creo que en todo el mundo. Es muy conocida la región. Hola, Elaine, para ti, ¿cómo es que influye la familia en la cultura? Hola, Sonia, pues para mí la familia es muy importante porque, bueno, para mí es el pilar principal para las personas, porque desde pequeños aprendemos pues la cultura, la religión, los ritos, entonces la familia siempre es la principal, ¿no? Que es donde aprendemos y pues es súper importante para cada uno. Sí, sobre todo porque los padres, yo creo que desde el momento que estamos como que ya, no sé, como que somos como que personas que podemos ir asimilando más las cosas, ya nos van, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando eres de una familia católica, te van inculcando la creencia hacia ciertas cosas y también las tradiciones, ¿no? Porque vemos que pues en la iglesia católica se profesan o se practican muchas religiones, entonces ya desde ese punto ya como que vamos teniendo desde pequeños toda esa influencia. ¿Y consideras que la escuela es una institución que promueve o determina la cultura de cada persona? Pues yo creo que más que determinarla, sí la promueve, pero no la determina, porque al menos en las escuelas sí nos enseñan, ¿no? Lo que es nuestras tradiciones, pero no nos las Creo que pues ha sido una grata plática, te agradezco por el momento que me otorgaste y pues nada, ¿no? Invitar a la gente, ¿no? A conocer toda la diversidad cultural que tenemos en todo lo ancho del país, porque tenemos lugares muy bellos y a veces como que decimos, ¿no? A veces hasta como que renegamos de nuestro propio país, pero no, México sin duda alguna es bellísimo culturalmente. Hola, buenas tardes. El día de hoy me encuentro con la señorita Liz Adriana con el propósito de hacerle una entrevista relacionada con la cultura. Ella es oriunda de la región de Oaxaca, específicamente de Salina Cruz, que es la región del Istmo de Tehuantepec. Y nos viene a hablar un poco de la cultura y cómo es que se manifiesta por allá la cultura. Liz, para ti, ¿cómo influye la familia en la cultura? Bueno, para mí, en mi punto de vista, la familia es la principal base de todo.
Entonces, en mi familia pues somos muy arraigados a las costumbres, más que nada porque desde chiquitos nos enseñan lo que son los trajes típicos, cómo debemos de tratar a las personas. En otros términos, nosotros vivimos la costumbre. Seguimos aquí con esta amena entrevista, Liz. ¿Qué nos puedes platicar tú? ¿Qué es lo que distingue a tu región en cuanto a tradiciones, baile, vestimenta, gastronomía? Platícanos un poco. Bueno, nosotros tenemos las fiestas pueblo, que es la del mes de mayo. Ahí nosotros nos ponemos a engalanar con nuestro traje típico, que es un huipil con flores de colores, ya sean las flores de las gerberas, nosotros las portamos en nuestro cabello. Ahí para una mujer soltera se le puede poner en el lado izquierdo y para una mujer casada pues es del lado derecho. La canción que más podemos tener ahí nosotros es La Sandunga o Dios nunca muere. Entonces en esa parte pues es lo que tenemos como tradición. Es como la fiesta típica del pueblo, ¿no? Y esto como que, esta fiesta típica en memoria a quién o por qué la hacen, fue la fundación del pueblo o por qué hacen la celebración esta que nos platicas, Liz. Bueno, los de Salina Cruz, Oaxaca, lo hacemos en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque es cuando se dio a conocer lo que es el pueblo de Aví, que estamos pegados muy a la costa. En lo que nos distingue en nuestra gastronomía es los 4 tipos de mole, en el cual el que nosotros ocupamos más es el mole negro, que va acompañado con guajolote. Aparte de eso tenemos lo que son las tlayudas. Esa pues ahorita se ha trascendido de que pues ya van en cada tipo de estado. Se venden y pues yo siento que a la gente les agrada. No, aparte que las tlayudas he tenido la oportunidad de comerla y es una tortilla muy rica, ¿no? Que tú la puedes combinar con diferentes tipos de carne y en mi punto de vista creo que pues en Oaxaca creo que pues ningún lugar nadie le va a igualar cómo lo hacen, ¿no? Porque lo hacen en toda la región de Oaxaca y pues es muy conocido por eso también, ¿no? Por las famosísimas tlayudas, el mezcal, ¿no? Creo que es una bebida que también distingue a Oaxaca, todo lo que es las regiones de Oaxaca, ¿no? Otra cosa, Liz, que nos puedas platicar, que tú digas, esto también nosotros lo tenemos como un sello, que ningún otro estado lo practica. Bueno, lo que nosotros podríamos decir lo que sería el sello se basa de los mushe. Ahí ellos ya cuentan como algo cultural para nosotros, porque vas a decir, ¿qué son los mushe, no? Bueno, es un hombre que pues su orientación sexual cambia a lo que es de una mujer. Para concluir, hacemos énfasis en la importancia que tiene la cultura dentro del ámbito educativo.